Bueno, querida iglesia, qué bueno, Caro y Esteban, escucharles. Iglesia amada, comentarles que a partir de ayer sábado comenzamos el trabajo con los niños de la iglesia y quiero agradecer aquí a la Mimi y a Rosbelis, que son las encargadas de trabajo con niños. Esto ya comenzó, ayer fue la primera reunión que tuvieron, todo esto es virtual, ¿verdad? Así que comenzó ese trabajo ya con los niños. Una vez a la semana ellos se reúnen de manera online y con un equipo que ha preparado un material de primera calidad para que nuestros niños puedan ser enseñados en el temor del Señor. Quiero agradecer públicamente el trabajo de la Mimi y de la Rosbeli, pero de manera especial quiero agradecer a los pastores Quichillao Cancino, pastores de la iglesia en Cabrero, y a través de eso, pastores, quisiera que ustedes saluden también a las chicas y chicos de su iglesia, Iglesia de Benecer, allá en Cabrero, que es la iglesia hermana que nos ha compartido el material que ellos producen para enseñar a los niños de esta manera virtual. Así que, pastores, gracias a ustedes por su aprecio, por su generosidad para compartir este material, y bendición particular por todo el equipo de la iglesia de Cabrero que trabaja haciendo esto, porque es una forma de bendecir el nombre del Señor, y yo sé que va a ser de bendición para todos los niños que van a participar de este programa. Si alguna mamá de nuestra iglesia tiene niños pequeños y no se ha incorporado, hágalo. ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa, es altamente rentable y necesario que usted ponga a sus niños en esta actividad. ¿Sabe por qué? Porque yo no quisiera que cuando sus hijos sean más grandes y usted empiece a tener problemas con ellos y estén rebeldes, y usted venga donde el Señor llorando, qué es lo que está pasando con sus hijos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, hoy día le conviene sembrar. Usted me va a decir, pastor, pero que ya estoy agobiada porque el link del colegio, de la escuela, de la reunión de apoderados, de qué sé yo la entiendo y tengo que cocinar y tengo que hacer esto. Yo entiendo eso, pero ¿sabe qué? A pesar de eso, le conviene sembrar hoy día para que no lloremos mañana. Y sus hijos hoy deben saber de quién es Dios. Hoy, no cuando ya el árbol creció chueco. Hoy día que usted puede guiar a que tenga un crecimiento sano bajo el temor del Señor. Así que invierta tiempo. Y si usted, mamá, no puede porque está ocupada, bueno, pídele a su marido que le ayude. Y si su marido no puede, pídale al hijo mayor que le ayude. Pero no deje a los pequeñitos sin conocer del mensaje del Evangelio. Bien, se lo estoy invitando como pastor de su iglesia porque de acuerdo a la Biblia sé de lo que le estoy hablando. Es un beneficio para su vida. Gracias al Señor por este tiempo, queridos, y saludar también a mi cuñada que está conectada en el culto. Bienvenida, Lorena, a la presencia del Señor. Vaya usted a su Biblia y háblala, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Estamos hoy día allí con una reflexión. Quiero agradecer también, Romy está acompañándonos en la transmisión vía streaming y hoy día se ha incorporado Cotal. Así que Cotal, yo sé que tú estás por ahí ayudando para la transmisión. Bienvenido a este equipo y Dios bendiga tu corazón dispuesto para servir al Señor. ¿Sí? ¿Sabe? Yo les quiero contar una cosa pequeñita. Mire, años atrás nosotros tuvimos en nuestra casa, en el patio, plantamos un cerezo. Y ocurre que adivinen qué, el cerezo no daba cerezas. Y por lo tanto yo era objeto de muchas bromas y chistes de parte de mis hijas, de mi esposa, que teníamos un cerezo que se veía un buen prospecto, pero que al fin de cuentas no resultó para nada, porque con suerte daba 4 cerezas, y además venían los pájaros y se la comían. La suerte es que yo nunca pude disfrutar de aquello. Y entonces, cuando uno ve una cosa así, un árbol, que se supone que uno lo pone allí para que te dé fruta, y el árbol se va en crecimiento, se le secan las ramas,
y no da fruta, como que uno se frustra, ¿no? Y uno dice, ¿para qué puse este árbol aquí? Y fíjese que aprendimos con mi esposa es bien busquilla, entonces ella trata de aprender por qué pasa esto, lo otro, lo demás allá. Y aprendimos que hay una cosa que se utiliza bastante con los árboles frutales, que se llama los injertos. Y entonces, lo que se hace muchas veces es que hay un árbol que tiene ramas y secas algunas y no producen, y los agricultores o los fruticultores, muchos de ellos lo que hacen es injertar en ese árbol, injertar una rama, y esa rama, si queda bien injertada, empieza a crecer y da fruto. Y entonces la solución que ofrecen muchos fruticultores es precisamente aquello. Tanto así que cuando uno va a un vivero, el señor o la señora que te vende la planta frutal, muchas veces tiene la agudeza de decirte, mire, esta planta que yo le estoy vendiendo ya viene injertada. Y con eso te está diciendo, yo le doy garantía a usted que esta planta va a dar fruto. Usted dirá, el pastor, ¿por qué nos está hablando de esto? Nos está haciendo una clase de agronomía y nos está predicando la Biblia. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice de que el propio Jesús habló de los injertos. Quiero invitarte a que veas lo siguiente. Mira, los frutales injertados son los que dan fruto. Y una rama por sí misma no puede hacer absolutamente nada. No puede hacer absolutamente nada. Pero si tú vas al libro de Romanos, al capítulo 11, y lees el versículo 24, dice el apóstol Pablo, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Mira lo que dice. Tú fuiste cortado desde un olivo silvestre y fuiste injertado, y mira lo que utiliza allí, el concepto que utiliza allí, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. El injerto, la figura que está utilizando el Señor aquí es para decir que el injerto que Dios hizo conmigo y contigo en el árbol de la vida que es Cristo, dice que es un injerto, es un proceso sobrenatural, contra naturaleza. No es algo que se dé de manera natural. No es de manera natural que el hombre es puesto en el camino del Evangelio, diciendo que es un proceso sobrenatural que alguien hizo. Tú fuiste cortado del olivo silvestre, que no era buena calidad, que no daba fruto, que estaba botado ahí, que salió y estaba arrumbado. Pero dice que fuiste cortado de allí y fuiste injertado en el buen olivo, Jesucristo. ¿Sí? Esto que no está dado de manera natural, sino que es una acción sobrenatural de Dios, porque nos amó y nos recogió del lugar donde estábamos para ponernos acá en el lugar correcto, tiene un objetivo, fíjate tú. Y el objetivo era que ese olivo roñoso, silvestre, que está por allá, que no sirve para nada, no se pierda y tenga la oportunidad de vivir y generar fruto. Es decir, el objetivo de Dios de sacarnos de donde estábamos era preservar ese árbol que estaba a medio morir saltando y garantizar alta producción, alta productividad. ¿Me entiende? Entonces, hay una acción sobrenatural del Señor
Él no nos sacó, iglesia, y esto es importantísimo señalarlo, porque a veces nosotros pensamos que, yo escucho gente que dice, no, sí, yo tengo mi religión. Tiene una religión, es decir, hace algo porque hay que hacerlo, que no es lo mismo decir, Cristo me sacó de donde yo estaba para que no me muriera, y me trajo acá y me unió a Él para que yo no me muriera, para que tuviera vida, y no solo tuviera vida, sino además que diera fruto. Entonces tú no estás en la iglesia porque la iglesia es bonita, porque el pastor te cae bien, porque los hermanos son simpáticos, porque la iglesia tiene una tremenda banda sonora, porque tiene un equipo multimedia espectacular. No va por ahí. Porque la iglesia tiene unos tremendos seminarios y jornadas y simposios a nivel mundial, y tiene un canal de televisión, y tiene un equipo de música que elabora canciones hermosísimas. No es por ahí la cuestión, no va por ahí. Dios no te trajo para eso. Y si tú llegaste a la iglesia pensando que eso es lo que andas buscando, debo decirte que estás bien perdido por la vida. Porque lo que Jesús está haciendo es un proceso sobrenatural de cortarnos de ese olivo que estaba allí en malas condiciones y nos injertó en el olivo que es Jesús para que no nos muriéramos, para darnos vida y dar alto nivel de productividad. Segunda cosa, en el versículo 19 y 20 de este mismo capítulo de Romanos 11, dice el versículo, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Wow, esta parte es media complicada. Yo la leo y como que estoy viendo la cara de alguna persona que dice, las ramas que estaban aquí, porque ¿sabe usted, querida iglesia, que cuando se injerta, mire, aquí tengo una rama del árbol y esa rama no está dando nada, está puro molestando, ¿cierto? Y ocupa espacio más encima. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el injerto? Esa rama que está puro molestando, que no da fruta, que nada, se saca esa rama, queda un hoyito allí y ahí se pega el nuevo injerto. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo. Algunas personas dicen, las ramas fueron sacadas para que yo fuera injertado. Ahí hay una cosa, hay un cierto orgullo. Yo fui escogido, ¿te fijas? Y agrega el escritor bíblico en el siguiente versículo, bien, está bien, si eso es verdad, eso fue así. Esta rama la sacaron para que fueras injertado tú. Bien, pero escucha bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Sabes qué? Tú y yo fuimos unidos a Cristo Jesús no por mérito propio, no porque tú eras bacán, no porque tú eras inteligente, no porque tú eras una persona súper importante, no porque convenía que tú llegaras a la iglesia. No fue así la cuestión, no fue por mérito. Dice la palabra de que fue por fe en Jesús. Y una segunda cosa, Dios quiere que andemos en el temor suyo. Esto significa, cuando ahí el apóstol le dice, efectivamente tú, la rama fue sacada y fue puesto tú en el lugar de ella, pero esta rama antigua fue desgajada por su incredulidad. Pero tú por la fe estás en este lugar. Tú por la fe eres hijo de Dios. No porque hayas hecho algo bueno, no porque tu papá fue un líder en la iglesia, no porque tu familia era una gente piadosa que siempre asistió al templo. No, es por fe en Jesucristo que tú estás aquí. Y luego el apóstol dice, no te ensoberbezcas, o sea, que no te entre el orgullo de que hoy eres parte de la iglesia, sino teme. Pero cuando habla de temer, no está hablando de andar asustado. Teme a Dios significa, ese temor es un temor respetuoso y profundo de Dios. Yo no ando asustado que Dios capaz que me ande matando, me castigue, haga algo conmigo, sino que es un temor de que yo no quiero, porque respeto
con todo mi corazón a Dios y creo que Él es mi Padre del cielo, es el que me sustenta y por tanto yo tengo un temor profundo, un respeto profundo de no herirlo, de no molestarlo, de no traerlo a tristeza. Eso es el temor de Dios, es el temor de el respeto por el Padre que lo ha dado todo por nosotros. Y una cosa, querida iglesia, cuando eres puesto en la rama que es Cristo y eres injertado en la rama que es Cristo, cuida tu orgullo, porque la Biblia dice que el orgullo arruina el fruto. Pues en ese árbol injertado, echa a perder todo el resto de las ramas. Se seca la que fue injertada y se secan las otras, porque quedó mal puesta, porque está el orgullo siendo la peste que termina por enfermar todo el árbol. Sabes, en la familia de Dios hay personas que cuando fueron injertadas en Cristo Jesús y les entró el orgullo de que son capaces, que son fantásticos, que tienen 500.000 cosas, se enferman ellos y enferman a la iglesia. Y hay congregaciones y hay familias espirituales que están todas muy alicaídas porque bastó con que uno tuviera la peste y todos se contagiaron. Entonces la palabra dice, en lugar de que te enorgullezcas, teme a Jehová. Él por misericordia te injertó en el árbol de la vida que es Jesucristo. Versículo 17 y 18 dice que el crecimiento de esta rama injertada, este crecimiento viene de Dios, quien es la raíz misma del árbol, la savia misma del árbol. Cuando los fruticultores entonces hacen el corte en el tronco e injertan la rama, lo que empieza a ocurrir es que en la yema del corte, la rama injertada se topa con la yema del tronco. Se le pone se le amarra una cosa especial de manera tal que esta rama injertada quede topándose muy apretadito con la yema del tronco. ¿Y qué empieza a ocurrir? Como el tronco tiene raíz y es un tronco sólido y por ahí fluye la savia, todos los nutrientes, cuando fluye del tronco hacia arriba todos los nutrientes, adivinen qué pasa, el nutriente pasa por la rama injertada y entonces la rama empieza a vivir y la rama empieza a sobrevivir y a generar fruto porque está injertada en el tronco. Romanos 11, 17 y 18 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ay, querida iglesia, esto es tan interesante que lo podamos decir. Primero porque si no se está cerca de una fuente de poder, un artefacto puede ser de la mejor marca y puede ser el más caro de todo, pero si no está conectado a una fuente de poder, ¿de qué sirve? Lo que son tecnológicos aquí, si usted tiene un televisor plasma de última generación y los píxeles son no sé cuánto y el sonido surround y puede ser alta imagen y fidelidad y usted me puede decir, pastor, este plasma que yo compré es de la marca topísima que hay en el mercado. Bien, pregunta, pero ese televisor plasma, ¿de qué le sirve ser fantástico, topísimo, tener todas estas características y funcionalidades? Porque si usted no los conecta a la fuente de energía eléctrica, ¿de qué le sirve el tremendo artefacto? No sirve, porque tiene que estar conectado a una fuente de electricidad.
No tiene que ver, entonces, querida iglesia, cuando somos injertados en Jesús, nuestro crecimiento y el desarrollo de nuestros frutos no tiene que ver con nuestras habilidades o con que tengamos dones espirituales o que tengamos mucha experiencia en el Evangelio, sino que nuestro crecimiento y nuestro fruto tiene que directa relación con nuestro nivel de dependencia de Dios. No es la rama porque es de una excelente calidad. No tiene que ver con que esa rama viene de una cepa maravillosa. No tiene que ver con que esa rama tenía unas hojas espectaculares. Tiene que ver con que si esa rama no se pegó a la raíz y a la savia del tronco, mire, puede ser una fantástica cepa, puede ser una rama hermosísima, pero si no está pegada al tronco, se seca y se muere. Hay gente que dice, pero yo soy... O sea, yo he escuchado últimamente gente que dice, pastor, yo tengo un ministerio allá, yo trabajo acá, yo tengo don de esto, yo visito los hospitales, pastor, yo tengo en la radio un programa, pastor, yo... O sea, uno lo escucha y esa persona es un hato de virtudes. Todo es fantástico, todo es maravilloso. ¿De qué me está hablando? Mis habilidades, mis dones espirituales. Yo, pastor, yo tengo experiencia, yo vengo de la iglesia más allá y mire, allá yo era el diácono, yo era el pastor, yo era el copastor, yo era el encargado de esto, yo era encargado más allá. O sea, mis pergaminos son eternos. Este es mi currículum, mire lo fantástico que soy. Y la pregunta es, ¿eso sirve de algo si no está conectado al tronco de la vida que es Cristo Jesús? No sirve. Entonces, ¿sabes, querida iglesia? ¿Sabes, querida iglesia? Debo decirte que a veces tú y yo tenemos dones y resulta de que los ponemos a trabajar y no pasa nada. No resulta nada. ¿Es un problema de que el don no sirve? ¿Es un problema de que no tenemos experiencia? ¿Es un problema de que no tenemos habilidad para hacer esto? El problema está en que el don existe en nuestra vida, pero no estamos pegados al tronco que es Cristo Jesús, y por lo tanto no resulta nada del don. Años atrás asistí a una reunión, a un culto, y hubo una persona que conozco que es muy cercana a mí, hizo una prédica, y cuando terminó el culto, una persona que yo le tengo bastante respeto, se me acercó y me dijo, hermosa arenga, la del predicador. Palabras muy bien puestas. Texto muy bien redactado de su prédica. Pero cero poder del Espíritu de Dios. Y a mí me pareció un poco chocante que me contaran eso. Y luego que me quedé pensando dije, efectivamente, porque como conozco a esa persona no tiene una experiencia con el Señor del día a día, una cercanía. Entonces evidentemente son, como dice el apóstol Pablo, címbalos que suenan, tarros viejos que suenan, pero que no hay poder, no hay unción, no hay resultado de lo que se hace. ¿Por qué? Porque no se está pegado a la raíz que es Cristo. Jesús lo dijo muy bien en el libro de Juan, en el capítulo 15 y del versículo 4 y 5, cuando pone el ejemplo de la vid, el árbol de la vid que nos da las uvas. Jesús le dijo a los discípulos, permaneced en mí y yo en vosotros. Y una primera indicación, a usted le puede parecer de perogrullo, pero dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y luego, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hermanos míos, si Cristo nos injertó para que llevemos fruto, la noticia es que tú no puedes llevar fruto si no estás injertado en Cristo, ¿verdad? No podemos hacer nada lejos de Él. El siguiente versículo da la claridad bastante. Dice, yo soy la vid
vosotros sois los pámpanos. Es decir, Jesús está diciendo, yo soy el tronco, el árbol, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pastor, tengo don de sanidad, pero no ha resultado, porque está separado de Dios. No puede funcionar eso. Porque Cristo es la esencia, la savia, la raíz que nutre nuestra vida. Y en el versículo 8 del mismo libro de Juan 15, el apóstol, más bien dicho, el propio Jesús, hace una declaración bastante importante, porque yo mencioné al principio, Él nos sacó del árbol silvestre de mala calidad y nos injertó en él, en el olivo bueno, para preservar nuestra vida, pero también para que generemos mucho fruto. Y dice el libro de Juan, el capítulo 15 y el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué cosa se glorifica a Dios? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Iglesia, Dios te sacó del lugar donde tú estabas y te injertó en el tronco, no para que estés todos los domingos sentado en un templo haciendo un ritual. No para que todos los domingos googlees en internet y busques alguna prédica, y mucha gente me dice, pastor, yo escucho harta prédica. Dios no te puso para eso. Dice de que la forma como nosotros glorificamos a Dios es que llevemos mucho fruto. Y la lógica para que podamos llevar mucho fruto es permanecer en el árbol, injertados a Él, que nos da la esencia del Espíritu Santo. Nos ha puesto para que llevemos fruto. Fíjese que cuando yo tengo en mi casa un árbol de durazno, de los duraznos plátanos, que son muy ricos, ¿cierto? Usted se ha fijado que en la época, en noviembre más o menos, los duraznos empiezan a florecer, los duraznos en flor, y se llenan de estas flores rosadas, ¿cierto? Y se ven hermosas, ¿cierto? Es lo que uno ve. Primero está la flor, ¿cierto? Los ciruelos también florecen, los cerezos florecen con esas flores rosadas o blancas, y se ve una belleza de colorido, ¿cierto? Y luego de esas flores tan hermosas aparece el fruto, ¿cierto? No tiene ni un sentido tener un árbol de durazno o un árbol de cerezas o un árbol de ciruelas que no dé flores, y a continuación que no dé frutos. Y aquí el Señor Jesús le dice que el Padre es glorificado en que nosotros llevemos mucho fruto. Entonces, ¿sabes qué, iglesia? ¿Cuál es la flor de tu vida? Si tú eres un árbol injertado en el tronco que es Cristo, ¿cuáles son las flores de tu vida? Cuando observamos el fruto del Espíritu en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Es decir, cuando observamos esas flores que adornan tu carácter, que adornan tu forma de ser, eso es un fruto abundante. En cambio, hay muchos cristianos que los miramos y vemos malas palabras, insolencias, garabatos, vemos envidia, vemos robo, vemos adulterio, vemos fornicación, vemos chisme, vemos pelambre, vemos quejumbre, vemos... ¿Qué frutos estamos viendo? Estamos viendo un árbol con flores secas. Estamos viendo un árbol con hojas todas quemadas. Y lo que Dios quiere es que haya fruto en nuestra vida. Por eso que el apóstol Pablo dice, acuérdense de esto y dejen el viejo hombre con todos los chismes, los adulterios, las calumnias, los malos pensamientos, los robos, los hurtos. Porque lo que Él está queriendo es que tú tengas un fruto, y ese fruto, tú me vas a decir, pastor, pero es que yo tengo un carácter fuerte. Sí, yo lo creo, yo también lo tenía. Pero ¿sabes qué? La verdad es que cuando tú estás injertado en el tronco que es Cristo, no te nutres por lo que tú eres genéticamente, no te nutres por lo que tú eres
por la cultura que te transmitió tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu familia. Cuando tú estás injertado en Cristo, tú te nutres de lo que Cristo es. Es raro cuando vemos un bebé que tiene 6 meses y después lo vemos de 3 años y después lo vemos de 7 años y después lo vemos de 10 años y todavía no habla, todavía no camina, todavía no controla esfínter. Nosotros decimos, esto está anormal. No se observa el fruto del crecimiento. Sin embargo, a nadie le asusta en las iglesias que a veces hay bebés espirituales que llegaron a la iglesia y han pasado 8, 10, 15 años y se siguen comportando como bebés espirituales. ¿Dónde está el fruto? Y siguen enojándose por todo. Y siguen hablando a garabato limpio. Y siguen haciendo chisme de la gente. Y siguen robando. Y siguen siendo dominados por el alcohol, por las drogas, por el cigarrillo. Y ya ha pasado mucho tiempo. Jesús dijo que nosotros estamos puestos para llevar fruto. Pero también dice que este fruto, después de la flor, en los árboles frutales vemos la flor y después esa flor se transforma en un fruto que es el que finalmente se consume, se comercializa. Te hago la pregunta, iglesia, ¿cuánta gente ha conocido a Jesús a través de ti? Porque tú me puedes decir, pastor, yo estoy concentrado en que mi vida florezca espiritualmente. Perfecto. Ya, floreció, pero después de la flor tiene que venir otra cosa. No se puede quedar en pura flor. Después de la flor tiene que venir el fruto. Yo tengo mi durazno plátano allá afuera y no me puedo esperar que de noviembre hasta marzo esté todo lleno de flores y eso sería todo. Yo espero después que haya un fruto para compartir con los otros. ¿Cuántos han sido ganados para el Evangelio por tu trabajo, por tu vida, porque tú visitaste, porque tú oraste, porque tú le compartiste el Evangelio? Ese es el fruto. ¿Me entiendes? Os he puesto para que llevéis mucho fruto. Finalmente, el versículo 22 en el libro de Romanos 11, 22, cuando el Señor habla de esta expresión de ser injertados en el tronco, finalmente el propio Señor dice, y tú lo ves ahí, la palabra dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Dios pone dos opciones aquí. Él te sacó del olivo silvestre, del árbol que ya estaba a medio morir saltando. Te injertó acá para preservarte vida y para que tú des fruto, florezcas y des fruto. Y luego te dice, mira la bondad o la severidad de Dios. Si no te trajo para nada, Él es el agricultor y quiere ver que su plantación sea rentable. Él quiere ver que su huerto está bien abonado, que su huerto, las plantas están creciendo bien. Él quiere que los árboles frutales que Él injertó le den flores y le den frutos. Y por eso dice, mira la bondad de Dios si es que estás en eso, o mira la severidad de Dios si es que dejaste de hacer eso. Dios nos ama, pero también Dios nos corrige. Queridos, como decimos acá en Chile, esto no es chipe libre para que hagamos lo que se nos antojó.
soy de la iglesia, soy del cuerpo de Cristo, soy de la familia de la fe, pero yo hago lo que quiero. Y no tengo por qué estarme sujetando ni obedeciendo. Yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que mi intelecto dice, porque yo leí, porque yo busqué, porque no. Lo que Dios dice, esto no es chip libre. Cuando hemos decidido ser injertados en el árbol que es Jesús, la rama ya no puede andar circulando por cualquier lado, pues, hermano mío, tiene que seguir estando en el tronco. Y entonces el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 6 y 7, nos habla de esto, la severidad de Dios. Porque, ¿sabe? Dios te ama, Dios no quiere nada malo contigo, Dios quiere bendecir tu vida. Pero Dios también tiene que corregir cuando el árbol está funcionando mal. Mi esposa se compró ¿cómo se llama esto? Una tijera que es para podar, ¿cierto? Entonces cuando la rama del árbol, por ejemplo el año pasado, el durazno plátano que tenemos plantado en nuestro patio, una rama que creció muy mala y cayó. Y entonces esa rama estaba haciendo que se quebraran 3 más. Mire simbólicamente lo que está pasando. Yo ando mal y como yo ando mal, he hecho a perderle la vida a 2 o 3 más. Arrastro a la gente con lo que me está pasando a mí. Y entonces esa rama se quebró y estaba aplastando a otras 2 que también se estaban rompiendo. Entonces mi esposa se compró una tijera de podar y adivinen qué hizo. Podó la rama. Porque al podar la rama permitía que las otras 2 no se quebraran y permitía que el tronco del árbol no se ladeara hacia un lado que podía ser un poco peligroso. Jesús dice en el libro de Hebreos 12, 6 y 7 que al que ama, Él corrige. Mira lo que dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando Dios nos corrige es porque nos ama, no porque nos tiene rabia, no porque le dieron los monos y se quiere desquitar con nosotros. Él nos corrige y nos disciplina porque nos ama. Él no quiere tener engendros de hijos. Él no quiere tener monstruitos. Él quiere tener hermosos hijos. Tú quieres tener hermosos hijos. Tú no quieres tener unas bestias que después te saquen los ojos. Mi madre siempre decía yo sé que mi mamá se va a reír porque está ahora en el culto, pero mi mamá siempre nos decía un dicho cuando chico, cría cuervos y te sacarán los ojos, decía mi madre. ¿Sí? Yo sé que tú quieres hijos que te amen, que te cuiden, que amen al prójimo, que sean ciudadanos de bien, pero para eso tienes que corregirlos cuando chicos. Los niños pequeños, uno no les puede permitir todas las cosas que a ellos se les antojen. Y cuando un padre o una madre tiene un corazón de abuela y le permite todo, lo que está haciendo es dañar a un niño y es generar un engendro. Cuando ya sea adulto, ese árbol va a estar chueco y va a ser muy difícil corregirlo. Pero el Señor dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y a continuación agrega más, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si tú soportas la disciplina del Padre, Dios te trata como hijos. Entonces, claro, cuando mi esposa podó esa rama que estaba puro generando problemas y estaba perjudicando a 2 ramas más, la podó, seguramente la rama no le gustó mucho. ¿Cierto? Porque seguramente la rama decía, ¡ay, pero mira, tengo tantas hojas tan bonitas! Pero ella vino y la podó. Y producto de esa poda, adivine qué, esa rama se volvió a beneficiar porque generó nuevas hojas, nuevo fruto, las otras 2 no se quebraron y al final de la temporada del año pasado, en diciembre, teníamos un árbol cargado de durazno plátano que los disfrutamos porque son sabrosos, dulces, muy jugosos y disfrutamos de los duraznos producto de que el árbol fue disciplinado. Entonces mi esposa decía, no quiero que este árbol se me caiga hacia la muralla, entonces lo vamos a podar por este lado, vamos a guiar las ramas hacia este otro lado para que adquieran follaje por el lado de acá y se mantengan erguidos. Dios disciplina a los que aman.
Pero también dice el libro de Romanos 11, 22, pero también mira la bondad de Dios. Iglesia querida, esta semana nosotros como familia hemos visto la bondad de Dios. Dios es tan bondadoso que Él considera todo lo que somos, mira lo profundo de nuestro corazón, pero también su bondad es tan grande, infinita, es un Dios tan generoso que nos da más allá de lo que nosotros merecemos, que es bueno con nosotros, que nos acompaña en todo momento. Mira la bondad de Dios, dice el versículo 22, y mira la severidad de Dios. Versículo 23 termina diciendo algo que te quiero invitar a aceptarlo. Hablando de las ramas que Dios había cortado del árbol, mira lo que dice, y aún ellos, esas ramas, si no permanecieren en incredulidad, serán injertadas, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y aquí está lo sobrenatural de Dios. Dice, porque esas ramas que Dios cortó del árbol, porque estaban puro haciendo atado, porque estaban puro generando un problema para el árbol completo, y Dios las sacó del árbol. Si esas ramas, dice, no siguen en la incredulidad, poderoso es Dios para volver a injertarlas. Si tú o yo estábamos puro dando problemas, puro dando jugo, como decimos en Chile, y nos quejábamos de esto, y alegábamos de lo otro, y estábamos con el drama de más allá, y nos alejamos de Dios, y nos fuimos a dar una vuelta al mundo, hicimos lo que quisimos, hicimos samba canuta, como decimos acá en Chile, y nos portamos pésimo, y andábamos muy mal, y no, es que la iglesia es muy estricta, es que los pastores son muy estrictos, es que Dios es muy exigente, nadie puede con un Dios así, porque tantas cosas que nos pide. Pero si tú abandonas eso, mira la palabra, la bendición más grande. Si tú abandonas eso, dice, poderoso es Dios para volverte a injertar en el tronco que es Jesucristo. Si tú sientes que tu vida se ha ido secando, si tú sientes que tus ramas ya no están verdes como debían estar, si tú te das cuenta que no diste flores bonitas, más te han conocido por lo feo de tu carácter, por lo feo de tu comportamiento, y si tú perdiste la oportunidad de florecer con flores hermosas, y posterior a las flores, quieres ser alguien que dé una fruta deseable para alimentar a las naciones, la invitación de Jesús hoy día es que Él es poderoso y te puede volver a injertar en la rama que es Jesús. Hay que estar pegados a Él para producir. Hay que estar pegados a Él para vivir. Cuando pasamos por valle de sombra y de muerte, y dice, no temeré mal alguno, hay que estar firmes en el tronco que es Cristo, para que cuando atravesamos esos momentos podamos vivir bien y seguir vivos y seguir dando flores y seguir dando fruto. Cuando somos probados, cuando vienen las heladas, el mal clima, el mal ambiente laboral, el mal ambiente dentro de la familia, cuando vienen las pruebas y está todo convulsionado afuera, si la rama está bien pegada a su tronco, pueden haber heladas, pueden haber calores, pueden haber nieblas, pueden haber oscuridad, puede haber falta de sol, pero la rama sigue ahí porque el tronco está pegado abajo y hay raíz profunda. Si estás pegado a Jesús, no hay quien te mueva. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni muerte. Nada te mueve
si estás pegado a los pies de Cristo. Así que yo te invito hoy día, iglesia, a reverdecer, que tus hojas vuelvan a estar verdes. Te invito hoy día a florecer de nuevo con tu carácter. Te invito hoy día a tener fruto para compartir con los demás. Apégate a Cristo, apégate a Cristo. Es la fuente de la savia. No te apegues a la iglesia, no te apegues al pastor, no te apegues al hermano o la hermana, al ministerio de allá, al ministerio de acá. No te apegues ni siquiera a tus ministerios, a mis dones. Apégate a Cristo, que Él te nutre. Por eso es entonces cuando hay hermanos que me dicen, pastor, pero es que el Señor no me ha contestado. Sí, pero ¿cómo te va a contestar si tú no lo buscas? Si tú no estás pegado a Él. ¿Cómo Dios te va a bendecir si no estás pegadito a Él? Te puedo asegurar que hay muchos hermanos que hoy día pueden estar con muchas dificultades, pero no están en el culto. ¿Cómo van a estar pegados a Cristo? Aquí es donde estamos unidos al tronco.